Hola amigos. La impactante muerte de la cúpula de Wagner ha eclipsado en las últimas horas el resto de noticias, que además son muchas y muy importantes. Entre ellas está el que los BRICS han enterrado definitivamente a la OTAN y a su hegemonía mundial. Es que además desde el mismo Estados Unidos reconocen que han sido derrotados en toda regla por Rusia en el campo de batalla, y en el económico por los BRICS. El otro día el satélite ruso Luna 25, se estrelló al intentar aterrizar en la Luna. Ayer, la estación lunar india Chandrayaan-3 ha transmitido las primeras fotografías de la superficie de la Luna, según informó la Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO. Se da la circunstancia de que estos dos países son miembros del BRICS, algo que relega a los colonialistas a meros comparsas del nuevo mundo que ya ha aflorado. Un ejemplo concreto fue que ayer hubo una reunión a puerta cerrada de los miembros del BRICS. El primer ministro de la India se disculpó con todos por ausentarse de la reunión. Dijo que necesitaba monitorear personalmente de forma remota el magno acontecimiento del aterrizaje de la nave espacial india. Salió de la sala de reuniones y su lugar lo ocupó el ministro de Asuntos Exteriores de la India. El mundo está hoy tan lleno de acontecimientos que la parte formal y protocolaria se está adaptando. Tal como se esperaba, ha terminado la importantísima reunión del BRICS, con un resultado para Estados Unidos y la OTAN, mucho peor de lo que podían imaginar. Algo se temían, ya que han intentado sabotearla con malas artes y a toda costa. Ayer se tomó la decisión de integrar a 6 nuevos países, y dejar la puerta abierta a muchos más que están a la espera, como Turquía, que lógicamente, si quiere integrarse en el BRICS tendría que salirse de la OTAN. Algo que sería el final definitivo de esta alianza colonizadora. Los nuevos países son Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, esto en referencia al borrador del documento final de la cumbre del grupo, informa la edición brasileña de la UOL. Se destaca que uno de los principales criterios de selección fue el factor geográfico, que debería garantizar un equilibrio regional dentro de la asociación. Según el corresponsal de UOL Jamil Saad, de acuerdo con este principio también se está considerando la incorporación de otro país africano al bloque. Además, en el futuro a las autoridades brasileñas les gustaría ver a Indonesia como parte de la Unión, pero Yakarta aún no está lista para unirse a los BRICS. Y a nadie se le escapa que esos 6 países nuevos que se convertirán en miembros de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024. Son de los 9 mayores productores de petróleo del mundo. La cumbre de los BRICS comenzó en Johannesburgo el 22 de agosto. La delegación rusa está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Ya que Vladimir Putin no pudo asistir personalmente a la cumbre debido a una orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional, el líder ruso se dirigió a los participantes de la cumbre BRICS en formato de vídeo. Al final de la reunión, Lavrov dijo lo siguiente en rueda de prensa, respondiendo a la primera pregunta sobre los detalles de la creación de una moneda común del bloque. Lavrov declaró que ahora toda la atención del BRICS se centra en encontrar la manera de garantizar que su comercio mutuo, sus proyectos económicos mutuos, y sus inversiones no dependen del sistema controlado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. No depender del dólar, del euro, o del yen japonés, ya que estos países occidentales han demostrado su capacidad y voluntad de abusar activamente de su estatus como emisores de monedas de reserva, para lograr objetivos políticos violando todas las reglas del libre mercado, del comercio internacional y de la Organización Mundial del Comercio, subrayó Lavrov. También dijo que Occidente no se muestra dispuesto a cumplir su parte de los acuerdos sobre el comercio de cereales. Rusia no observa que Occidente esté dispuesto a cumplir su parte de los acuerdos sobre el comercio de cereales que conciernen a la parte rusa. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y recordó que Occidente lo único que hace es ofrecer a Rusia aceptar las propuestas de las Naciones Unidas, y no cancelar su acuerdo con la parte ucraniana del paquete de acuerdos. Solo si Moscú acepta esto, Occidente está dispuesto a iniciar un diálogo sobre el cumplimiento de ciertas condiciones, como la conexión del Roselkov Bank al sistema SWIFT. Por su parte,
China e India pidieron una pronta expansión de los BRICS. En la organización, India y China están presionando para lograr esa expansión. Así el presidente chino, Xi Jinping, señaló que los países BRICS deberían acelerar la admisión de nuevos miembros a la asociación. Además de esto, China cree que la organización se está convirtiendo en una fuerza política nueva e influyente, que puede resistir las estructuras del mundo occidental. También juega un papel importante la tendencia a fortalecer el papel de las monedas nacionales en los acuerdos mutuos entre los países BRICS. En esta reunión, los BRICS han lanzado 7 sugerencias que cambiarán el mundo actual. Líderes del BRICS resaltan la importancia de construir un mundo multipolar, basado en un referente internacional que logre un equilibrio entre todos los países. En la inauguración de la 15ª Cumbre de los BRICS, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, los jefes de Estado de este bloque de economías emergentes compuesto por Rusia, China, Brasil, la India y Sudáfrica, plantearon este miércoles las claves y sugerencias que cambiarán nuestro mundo actual, según recoge la agencia de noticias rusa en lengua árabe, Russia Today. 1. El presidente ruso Vladimir Putin propuso la formación de un comité permanente de transporte de los BRICS, que se ocupará del desarrollo de corredores de transporte interregionales y globales. Y, en caso de llegar a un acuerdo sobre su creación, Rusia presidirá este comité en 2024. 2. Putin también sugirió fortalecer el papel de las monedas nacionales en las transacciones comerciales, y convertirlas a monedas digitales con el objetivo de poner fin al dominio del dólar estadounidense en el comercio mundial. 3. Estamos abiertos a realizar diversos proyectos y acuerdos relacionados con muchos sectores, y apoyamos la iniciativa sudafricana de crear una comisión para los derechos de las mujeres, dijo Putin. 4. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió igualdad en términos de endeudamiento para los países. A los países en desarrollo no se les debería permitir obtener préstamos con intereses 7 veces mayores que los que obtienen otros países, dijo Lula. Al contrario que el Fondo Monetario Internacional, el Banco de BRICS debe salvar a naciones. 5. El primer ministro indio, Narendra Modi, llamó a la cooperación en el campo espacial. Hemos trabajado para formar un sistema de satélites BRICS, y es posible formar un centro de investigación espacial BRICS, que beneficiará a toda la humanidad, remarcó. 6. Modi sugirió la membresía permanente de los países africanos en el grupo del G20. Y 7. El presidente chino, Xi Jinping, pidió la creación de un instituto de inteligencia artificial y afirmó, la inteligencia artificial puede aportar grandes beneficios, pero al mismo tiempo conlleva muchos riesgos. Estamos contentos de tener un instituto privado en este campo y compartir con nuestros amigos en eso, para que el uso de inteligencia artificial sea más seguro. Desde luego, oír esto, y después compararlo con lo que ha hecho en el mundo occidental con su OTAN hasta la fecha, deja bien a las claras que el llamado mundo occidental, ya se puede considerar tirado en el basurero de la historia como un mal cachivache. Precisamente, sobre esta patética forma de aferrarse a un colonialismo trasnochado, Rusia denuncia y avisa, que Estados Unidos expande cada día más infraestructura bélica cerca de Rusia y China. Moscú denuncia las provocaciones de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico y acusa a Washington de expandir su infraestructura bélica cerca de Rusia y China. El Pentágono, en sus planes de desplegar misiles de alcance corto e intermedio en Asia, reserva un papel importante a Japón, lo que crea amenazas adicionales a la seguridad de los territorios del lejano oriente de Rusia, dijo el martes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. En declaraciones formuladas durante una reunión dedicada a los problemas de seguridad de las regiones del este de Rusia en la ciudad de Magadán, Patrushev acusó a Washington de provocar tensión e inestabilidad en la región de Asia-Pacífico para preservar su hegemonía. En este sentido, señaló que Estados Unidos creó la alianza militar AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, estudia la posibilidad de suministrar armas a Taiwán,
y establecer una nueva unión a 4 bandas en el Pacífico, junto con Japón, Australia y Filipinas. Estados Unidos usa Taiwán como moneda de cambio. De hecho, denunció que el país norteamericano expande su infraestructura bélica en la zona, cerca de las fronteras de Rusia y de China. Días antes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió de que los países occidentales planean integrar las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al bloque AUKUS. Y digo yo, esta gente de la OTAN no tienen ya otra forma de interactuar con el mundo, que en modo bélico. Así nos va a los europeos. Pero por mucho que quieran sacar pecho, su subconsciente les traiciona y delata el miedo que verdaderamente tienen. Tenemos un ejemplo palmario en Benozges. Mirar lo que ha dicho, y ha dejado traslucir con claridad. Estados Unidos lleva décadas preparándose para la guerra con Rusia en Europa, ha dicho Benozges autodelatándose. Pero ha dicho más, como que Washington se ha opuesto a Moscú durante muchas décadas. Así lo afirmó a la edición ucraniana de Liga.net, el excomandante del ejército estadounidense en Europa de 2014 a 2017, el teniente general retirado Benjamin Benozges, hablando de las perspectivas de una guerra nuclear, de sus consecuencias y de la preparación de tropas estadounidenses en Europa para una colisión directa con Rusia. Benozges, de 65 años, es un ávido rusófobo, que, tras su jubilación, se convirtió en un habitual de los medios de comunicación ucranianos y británicos. Es el director de la Cátedra Pershing, de Estudios Estratégicos del Centro de Análisis de Políticas Europeas. Y ha estado presionando a Ucrania, Moldavia, Georgia y otros países postsoviéticos para que entren en guerra contra Rusia durante los últimos 5 años. El ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se entrenan constantemente para enviar una señal al Kremlin de que estamos listos. Ya estábamos listos en 1981, cuando yo era teniente en Alemania Occidental durante la Guerra Fría, dijo Benozges. Hodges subrayó que Occidente debe tomarse muy en serio la amenaza de una guerra nuclear, ya que Moscú posee miles de ojivas y este hecho conlleva cierto peligro, pero también creo que es extremadamente improbable. Los rusos no obtendrán ningún resultado positivo si utilizan armas nucleares, no obtendrán ningún beneficio de ello, el único beneficio que obtienen son las amenazas de usarlo. Porque ven que estamos tan preocupados por esta posibilidad que dejamos de hacer lo que Ucrania necesita, por ejemplo, suministrarle armas de largo alcance, añadió. Hodges confía en que, dado que la administración estadounidense está expresando extrema preocupación por una posible escalada, los rusos pueden utilizar esto, pero no optarán por el uso de armas nucleares. Una guerra nuclear es poco probable. Recordó que, a pesar del suministro de misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow y Scalp-G por parte de Gran Bretaña y Francia a Kiev, Moscú no organizó el Armagedón y no llevó a la humanidad a un final trágico. También creo que los chinos dijeron a los rusos que no utilizaran armas nucleares, y Joe Biden advirtió que si lo hicieran, las consecuencias serían catastróficas, y creo que le creen. Hodges señaló que Washington siempre se ha preparado para la guerra contra Moscú en Europa y continúa haciéndolo en la actualidad. Yo después de escuchar esto, lo único que se me ocurre, es que ya se sabe derrotado, y está acojonado de verdad. Por eso saca fuerzas de flaqueza para mantenerse irritador y dominador. Pero ¿qué pasa si contrastamos sus opiniones con dos de sus paisanos? Vamos a ponerlo delante del espejo. Por ejemplo, el coronel Douglas MacGregor acaba de decir que Ucrania está en un punto muerto, para que todo ha terminado. Las fuerzas armadas de Ucrania se encuentran en una situación desesperada en el campo de batalla. El ejército alemán cayó en la misma trampa en 1944, afirmó el coronel estadounidense Douglas MacGregor. Según el ex asesor del jefe del Departamento de Defensa estadounidense, los nazis, al igual que las fuerzas armadas de Ucrania, tenían las armas más modernas, pero perdieron casi toda la aviación. Cada vez que salían de su escondite, inmediatamente eran atacados y destruidos. Lo mismo está sucediendo ahora en Ucrania, dijo MacGregor en una entrevista con el canal Judging Freedom.
La única salida para Kiev es firmar una tregua con Moscú y poner fin a las hostilidades, subrayó el experto militar. De lo contrario, el mismo destino de la élite nazi alemana aguarda a las autoridades ucranianas. Todo se terminó para ellos, concluyó el coronel. Otro estadounidense, Scott Ritter, ha dicho que Ucrania se enfrentará al destino de Japón en 1945, si Zelensky no cambia de opinión. Se propuso entregar a Rusia varias regiones ucranianas de la OTAN, y no en Moscú, dijo el exmarino y oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter. Ritter aseguró al líder ucraniano que Ucrania enfrentaría el destino de Japón en 1945, que tendría que aceptar rendirse. Recuerden la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945. Este es su futuro, disfruten, escribió el experto militar en su página de redes sociales. Y adjuntó a la publicación una fotografía, en la que el jefe del Estado Mayor japonés, Umezu Yoshihiro, firma la rendición a bordo del acorazado estadounidense Missouri. Sobre la muerte de la cúpula de Wagner, las últimas noticias hablan de un atentado, pero todo está a expensas de fuentes oficiales. En el lugar del accidente del avión con Prigozhin se colocó un doble cordón y ametralladoras. La noche anterior, el lugar del accidente del avión de negocios en el que viajaba el destacado empresario ruso Yevgeny Prigozhin, fue sometido a estrictas medidas de seguridad. Según un corresponsal de Izvestia, todos los coches que pasan por la zona son detenidos y controlados cuidadosamente. Según la fuente, se organizó un segundo cordón en la zona donde se estrelló el avión. Las razones de esto no se revelan. Sin embargo, esto puede deberse a información anterior de que el avión podría haber sido derribado. En el lugar del incidente trabajan activamente los criminólogos, quienes recopilan pruebas y analizan las circunstancias del incidente. También hay zapadores presentes, lo que habla de posibles peligros asociados con los restos de municiones o combustible en el lugar del accidente. Según Izvestia, además, la zona donde se estrelló el avión está custodiada por personas con ametralladoras. Esto puede indicar que las autoridades están considerando la posibilidad de una amenaza a la seguridad, o intentos de interferir con el trabajo de los equipos de investigación. Varios expertos, incluidos extranjeros, están tratando de averiguar qué pasó con el avión de Yevgeny Prigozhin el día anterior. Recordemos que, según la Agencia Federal de Transporte Aéreo, entre los pasajeros del avión de negocios se encontraba Prigozhin, al igual que el comandante de la compañía militar privada Wagner Utkin. Más tarde hubo informes de que ellos y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación del avión habían muerto. En las páginas de la agencia Reuters, se publicó un artículo con una entrevista con el director del servicio de seguimiento de vuelos de aviación Flightradar 24, Jan Pechnik. Según sus palabras, el avión privado de Prigozhin comenzó una fuerte caída alrededor de las 18:19 hora de Moscú. En unos 30 segundos, la aeronave perdió casi 2,5 kilómetros de altitud, encontrándose a una altitud de unos 6 kilómetros, aunque inicialmente se desplazó a una altitud de unos 8,5 kilómetros. Según Pechnik, algo podría haber pasado ahí. Quizás la tripulación del Embraer tuvo problemas después de que algo sucedió. Pechnik dijo que antes del inicio del fuerte descenso de altitud, el avión no mostraba ningún signo de que algo estuviera mal. La última señal de Embraer fue recibida por el despachador a las 18:20 hora de Moscú. En ese momento el avión se encontraba a una altitud de unos 6.000 metros. Recordemos que anteriormente Yevgeny Prigozhin grabó un llamamiento desde África, pidiendo a los héroes que se unieran a Wagner para expulsar a los bandos del Estado Islámico y Al-Qaeda. Flightradar 24, un conocido servicio de seguimiento de aviones en tiempo real, ha publicado un informe detallado sobre los últimos momentos del vuelo del jet privado de Yevgeny Prigozhin, antes de su accidente en la región de Tver. Según la información proporcionada, los primeros datos sobre la posición y los parámetros de vuelo del avión se recibieron a las 14:46 GMT, 17:46 hora de Moscú. Después de recorrer una cierta distancia, a las 15:11 GMT,
18:11 hora de Moscú, el avión alcanzó con éxito una altitud de crucero de 28.000 pies, lo que equivale aproximadamente a 8,5 kilómetros, con una velocidad de vuelo de unos 500 kilómetros hora. Sin embargo, los últimos minutos del vuelo del jet ejecutivo Embraer Legacy 600 estuvieron marcados por fuertes fluctuaciones en la velocidad vertical. A partir de las 18:19 el avión comenzó a perder rápidamente altitud y luego la volvió a ganar. Esto puede indicar problemas técnicos graves o intentos de la tripulación de afrontar una situación imprevista. El último mensaje del avión se recibió a las 18:20, hora de Moscú, cuando el avión se encontraba a una altitud de aproximadamente 6 kilómetros, 19.725 pies. Posteriormente se perdió el contacto con la aeronave. Si bien las causas del accidente aún no están claras, quizás los datos de Flight Radar 24 ayuden a los expertos durante la investigación a establecer la cronología de los acontecimientos y las circunstancias que llevaron al desastre. Así lo informa la agencia Avia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.